¿Alguna vez has notado cómo al mundo le encanta etiquetar a las personas antes incluso de conocerlas? Es curioso. Vivimos en una era que habla de empatía, pero aún juzga por las apariencias. Basta una ropa sencilla, un acento distinto o un silencio fuera de lo común, y listo. La gente ya decide quién eres. Clara lo sintió en carne propia. Entró en un hotel de lujo con el corazón tranquilo, pero bastó una mirada torva para recordarle que el prejuicio todavía se disfraza de formalidad. Lo que nadie imaginaba era que aquella empleada era en realidad la nueva directora que cambiaría el destino de todos allí. Lo que ocurrió en ese vestíbulo no fue solo una confusión, fue un espejo, un reflejo de la prisa con que juzgamos a los demás, sin imaginar cuánto podemos estar subestimando lo que no entendemos. Y quizá esta historia te provoque a mirar a tu alrededor con más atención, porque la verdad es que todos hemos sido Clara alguna vez, o el gerente, y la diferencia entre ambos no está en la ropa que visten, sino en la conciencia que cargan. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia sobre humillación, sino una lección sobre humanidad, una historia real, incómoda e inspiradora que te hará replantear cómo ves al otro, y, tal vez, cómo te ves a ti mismo. Clara llegó al hotel de lujo con paso firme, pero fue el silencio de los demás lo que primero pesó. Las personas no miran solo con los ojos, miden, etiquetan y descartan con la mirada. Vestida de manera sencilla, fue confundida con una limpiadora por uno de los gerentes, quien, sin siquiera levantar la cabeza, le indicó el ascensor de servicio. Esa escena, lamentablemente, no es rara. ¿Cuántas veces alguien ha sido juzgado por su ropa, su coche o su acento antes de pronunciar una sola palabra? La incomodidad de Clara no fue por la ofensa, sino por el retrato fiel de una sociedad que confunde apariencia con valor. Y eso ocurre todos los días, en colas de banco, entrevistas de trabajo e incluso dentro de las familias. La verdad es que cuanto más depende la gente de la validación externa, más ciega se vuelve ante la esencia ajena. Es como si el brillo del gafete valiera más que el carácter. Pero es precisamente en esos momentos cuando el destino prepara los giros más poderosos. Mientras esperaba en el vestíbulo, Clara observaba el ambiente con atención quirúrgica. No había rabia, solo curiosidad. Esa curiosidad de quien sabe que está a punto de aprender algo sobre el mundo y sobre las personas. El mismo gerente que le indicó el ascensor de servicio aún no tenía idea de quién estaba frente a él. Y paradójicamente, su juicio se convertiría en la mayor lección de su vida. A la mañana siguiente, el mismo hotel hervía en preparativos para la llegada de la nueva directora de operaciones. Nadie imaginaba que aquella mujer sencilla, confundida con una limpiadora el día anterior, era precisamente quien dirigiría la reunión más importante del año. Clara había decidido hacer una visita sorpresa antes de asumir oficialmente el cargo, porque creía que el verdadero carácter de un equipo se revela cuando nadie está siendo observado. Y tenía razón. El comportamiento espontáneo de las personas revela más que cualquier informe de desempeño. Mientras caminaba por los pasillos el día anterior, Clara percibió que la cultura del hotel era un espejo de la sociedad, pulida en la superficie, pero impregnada de prejuicios sutiles. Era como un salón lujoso con alfombras caras que ocultaban el polvo debajo. Por eso eligió no llegar con pompa ni escoltas, sino con la mirada de quien quiere entender lo que realmente ocurre cuando el poder no está a la vista. Y lo que vio fue revelador, no solo sobre los empleados, sino sobre la esencia misma del negocio. La decisión de Clara de visitar disfrazada no fue un acto de venganza, sino de sabiduría. Sabía que liderar no es imponer, sino comprender. ¿Cuántas veces has juzgado una situación sin conocer el contexto detrás de ella? Esa es la trampa de la prisa y del ego. Clara eligió el camino opuesto, el de la observación silenciosa, y no sabía que esa elección transformaría no solo el hotel, sino también la conciencia de todos a su alrededor. Clara pasó los días siguientes caminando por los pasillos del hotel como una simple empleada. Nadie lo notaba, pero cada gesto, cada mirada, y cada conversación quedaban grabados en su memoria. Veía cómo algunos empleados sonreían solo a los huéspedes más ricos, mientras trataban con indiferencia a los demás. Y lo más curioso era que muchos ni siquiera se daban cuenta de lo que hacían. El prejuicio estaba tan arraigado que ya parecía parte de la rutina.
Clara observaba todo con calma, sin juzgar, solo comprendiendo lo que debía transformarse. El verdadero poder de un líder comienza en la escucha, y escuchar, en este caso, no era solo oír palabras, sino captar intenciones. Veía en los ojos de los humildes el miedo a fallar, y en los de los arrogantes, el miedo a perder el estatus. Así ocurre en muchos lugares, empresas, escuelas, iglesias. La gente olvida que el respeto es la base de toda estructura sana. Clara, sin embargo, creía que el cambio no vendría de discursos ensayados, sino de ejemplos vividos, y aquel experimento silencioso apenas comenzaba. Por las noches, en su habitación, Clara anotaba nombres, actitudes y frases que escuchaba a lo largo del día. Era como trazar un mapa emocional de la cultura del hotel, y cada página escrita revelaba algo más profundo que el comportamiento, mostraba el alma del lugar. Lo interesante es que, cuando observas sin interferir, las máscaras caen solas, y fue precisamente esa percepción la que la preparó para lo que vendría después, el momento en que el silencio se convertiría en voz. A la mañana siguiente, el salón de conferencias del hotel estaba lleno. Gerentes, coordinadores y empleados esperaban ansiosos la llegada de la nueva directora. Cuando las puertas se abrieron, un murmullo recorrió la sala. Era la misma mujer a la que, el día anterior, habían mandado usar el ascensor de servicio. Clara entró vestida con el mismo uniforme sencillo, sosteniendo una carpeta discreta. El silencio que se apoderó del ambiente fue casi ensordecedor, y entonces, con serenidad y una leve sonrisa, sacó el gafete de directora de operaciones. Nadie parpadeó. Algunos bajaron la mirada. El impacto fue inmediato. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Clara no necesitó alzar la voz. Su presencia decía más que cualquier discurso. La revelación trajo vergüenza, asombro, y para algunos, un despertar necesario. Miró al mismo gerente que la había humillado y dijo con calma: «Ayer me vieron como querían. Hoy verán quién soy en realidad». En ese instante, muchos comprendieron el poder del respeto, ese que debe darse antes del título, no después. Pero Clara no estaba allí para vengarse, estaba allí para enseñar. En lugar de señalar culpables, comenzó a contar lo que había observado, las sonrisas selectivas, las gentilezas condicionadas y la empatía que desaparecía cuando el uniforme era simple. El salón quedó en silencio, y por primera vez, todos escucharon el sonido más incómodo de todos, el de su propia conciencia. Sin darse cuenta, lo que empezaba como una revelación se convertiría en una lección que cambiaría el rumbo de toda la empresa. Clara no alzó la voz ni señaló con el dedo. En cambio, dejó que el peso del silencio hiciera el trabajo, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron sencillas pero cargadas de verdad. Ningún gafete da valor a una persona. Es la forma en que tratamos a los demás lo que muestra quiénes somos realmente. Algunos intentaron desviar la mirada, otros solo tragaron saliva, porque en el fondo, todos sabían que ella no hablaba solo del hotel, sino de una falla humana universal, el hábito de juzgar por la apariencia y la jerarquía. Su tono era el de quien enseña sin humillar, de quien corrige con empatía. Clara sabía que gritar resolvería el ego, pero no curaría el problema. Y así también es en la vida. Cuando queremos cambiar a las personas o los entornos, no basta con imponer, hay que inspirar. Transformó aquella sala en un espejo. Cada empleado comenzó a verse reflejado allí, en los ejemplos que ella describía, en las situaciones que muchos fingían no notar. Fue una clase sobre humanidad disfrazada de reunión corporativa. Y mientras todos asimilaban el mensaje, Clara hacía algo aún más poderoso. No buscaba arrepentimiento. Buscaba conciencia, porque el arrepentimiento es momentáneo, pero la conciencia transforma el comportamiento. Su lección pública no fue sobre autoridad, sino sobre carácter. Y aunque no lo dijera, todos entendieron que lo que vendría después no sería castigo, sino transformación. Después de la reunión, el ambiente del hotel era de pura reflexión. El gerente que había humillado a Clara trató de justificarse diciendo que solo seguía el protocolo. Pero Clara, con calma, respondió: «El respeto no necesita protocolo, necesita conciencia». Aquella frase atravesó la sala como un rayo de lucidez, y la directiva, ya informada del suceso, decidió actuar de inmediato. El gerente fue suspendido,
y se implantó un programa de capacitación sobre empatía y atención humanizada para todos los empleados. Era el primer paso de un cambio que no se construye con miedo sino con propósito. Los empleados más jóvenes empezaron a ver lo que antes ignoraban. La atención al cliente no es solo un gesto comercial, es una extensión del alma. Un simple buenos días, dicho con sinceridad, puede valer más que un descuento generoso. Clara sabía que los cambios reales requieren tiempo, pero también ejemplos firmes. Por eso, no solo sancionó, sino que educó. Creó grupos de diálogo, trajo especialistas en comportamiento, e incluso invitó a clientes habituales a dar su retroalimentación sobre sus experiencias. Era la empatía puesta en práctica. Con el paso de las semanas algo curioso ocurrió. El ambiente, antes tenso y competitivo, comenzó a respirar ligereza. Las personas se saludaban más, se escuchaban más, y hasta los huéspedes notaban la diferencia. El hotel, que antes vendía lujo, ahora empezaba a ofrecer humanidad, y eso era solo el comienzo, porque Clara tenía un plan mucho mayor, un proyecto capaz de reconstruir no solo la cultura del hotel, sino también el corazón de quienes lo mantenían en pie. Clara sabía que una cultura no se cambia con comunicados internos, sino con ejemplos diarios. Por eso, creó el proyecto Mirada Humana, una iniciativa simple pero transformadora que premiaba actitudes de respeto e inclusión entre los empleados. El criterio no se basaba en metas de ventas ni en evaluaciones técnicas, sino en gestos de humanidad. Un empleado que ayudaba a un compañero sobrecargado, un camarero que trataba con la misma amabilidad a un huésped común y a una celebridad, todo eso ahora era reconocido. Poco a poco, el hotel comenzó a respirar un nuevo tipo de lujo, el de la empatía. Los resultados fueron rápidos y visibles. Los clientes comenzaron a elogiar no solo los servicios, sino también la energía del lugar. Las reseñas en línea cambiaron de tono. Las reservas aumentaron y hasta los proveedores comentaban que algo diferente estaba ocurriendo allí. Es curioso cómo la prosperidad siempre acompaña a los ambientes basados en el respeto. Clara creía que las empresas son un reflejo de quienes las lideran, y cuando el liderazgo se guía por valores, el éxito se convierte en consecuencia, no en objetivo. Veía en cada mejora un recordatorio. La amabilidad también genera ganancias. Con el tiempo, la iniciativa Mirada Humana se convirtió en referencia para otras filiales e inspiró proyectos similares en cadenas competidoras. Clara, sin darse cuenta, había creado un movimiento, y cuando las personas empezaron a comprender que el éxito colectivo nace del cuidado individual, el propósito se volvió contagioso. Pero el ciclo aún no estaba completo. Faltaba un último gesto, capaz de transformar el arrepentimiento en aprendizaje. El reencuentro entre Clara y el gerente que, sin saberlo, había sido el punto de partida de toda aquella revolución silenciosa. Meses después, el gerente suspendido regresó al hotel, no con la actitud altiva de antes, sino con la mirada serena de quien ha aprendido de la caída. Pidió hablar con Clara, y al entrar en su oficina, permaneció unos segundos en silencio, buscando las palabras adecuadas. «No vengo a justificarme, vengo a agradecerte», dijo con voz temblorosa. Clara lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Sabía que el arrepentimiento verdadero no se expresa con disculpas largas, sino con actitudes diferentes. Y en ese instante, el hombre que un día la humilló mostraba algo raro, humildad genuina. Clara podría haberlo despedido, pero eligió el camino que pocos se atreven a seguir, el del perdón. Lo invitó a liderar el nuevo programa de inclusión del hotel, el mismo proyecto que había nacido de su propio error. Fue un gesto simbólico y poderoso. Transformar la falta en misión. Su actitud enseñó algo que ninguna charla corporativa podría explicar, porque el verdadero poder no está en castigar, sino en levantar, y el perdón, cuando nace de la comprensión, no rebaja, eleva a ambas partes. Desde entonces el gerente se convirtió en uno de los mayores defensores de la cultura humanizada del grupo. Su historia inspiró a otros líderes a revisar sus propios prejuicios y comportamientos. El hotel, antes escenario de arrogancia, se transformó en un espacio de aprendizaje y reconciliación. Y Clara, una vez más, demostró que el liderazgo verdadero no se mide por el cargo que se ocupa, sino por la capacidad de tocar conciencias.
Pero lo que vendría después iría más allá de los muros del hotel. La transformación que comenzó allí estaba a punto de expandirse más de lo que ella imaginaba. La noticia del cambio en el hotel se difundió con una rapidez impresionante. Lo que comenzó como un simple relato interno, pronto se convirtió en tema de debate sobre liderazgo y comportamiento humano. Clara, hasta entonces una figura discreta, empezó a recibir invitaciones para dar conferencias en empresas, universidades e incluso instituciones públicas. Todos querían entender qué había detrás de aquel cambio cultural que parecía casi milagroso. Pero Clara siempre aclaraba, no fue un milagro, fue conciencia. Y la conciencia se construye un gesto a la vez, una mirada a la vez, una elección a la vez. Cuando subió al escenario por primera vez frente a cientos de personas, Clara sintió algo distinto. No era nerviosismo, era responsabilidad. Su historia ya no trataba solo de un hotel, trataba de todos los lugares donde el juicio aún habla más fuerte que el respeto. Comenzó su conferencia con una pregunta provocadora. ¿Cuántas veces dejaste de ver a alguien porque estabas demasiado ocupado mirando cómo vestía? El silencio que siguió confirmó que el público entendió el mensaje, porque en el fondo, todos habían cometido el mismo error, aunque no tuvieran el valor de admitirlo. Luego relató cómo comenzó todo, la confusión en el vestíbulo, la mirada arrogante del gerente, la reunión silenciosa que se convirtió en una lección de humanidad. Pero más que describir el episodio, Clara explicó lo que aprendió de él. Dijo que el prejuicio rara vez nace del odio, nace de la ignorancia y de la prisa. Las personas no odian lo diferente, simplemente no se dan el tiempo de comprender. Y cuando el ritmo de la vida está impulsado por la apariencia, la esencia siempre queda en segundo plano. Es entonces cuando los errores morales se disfrazan de normalidad. Durante la conferencia, Clara no usó diapositivas coloridas ni gráficos sofisticados. Usó pausas, silencios, porque sabía que es en el silencio donde las palabras resuenan más profundo. Cuando pronunció la frase, un uniforme no define quién eres, pero cómo tratas a quien lo usa define quién serás, no hubo un aplauso inmediato. Hubo un segundo de reflexión colectiva. Las personas se miraron entre sí, como si estuvieran viendo, en ese instante, escenas de su propio pasado, momentos en los que fallaron en ser humanos antes que profesionales, y es en ese tipo de incomodidad donde nacen las verdaderas transformaciones. El video de la conferencia fue grabado por uno de los asistentes, y en pocos días, comenzó a viralizarse en las redes. En menos de una semana, ya había superado los 10 millones de visualizaciones. Periódicos y revistas querían entrevistar a Clara. Líderes empresariales citaban sus frases en reuniones. Las escuelas comenzaron a usar su historia como ejemplo de ética y empatía, y el hotel, antes conocido solo por su lujo, pasó a ser referencia en atención humanizada. Es curioso cómo el cambio verdadero nunca necesita propaganda, se difunde solo, porque toca lo más universal que tenemos, el deseo de ser vistos y respetados como seres humanos. En una de sus entrevistas, Clara afirmó algo que se volvió lema: la empatía es el nuevo lujo, y esa frase se transformó en un movimiento. Hoteles competidores empezaron a crear programas similares a Mirada Humana, empresas comenzaron a invertir en formación emocional, y las instituciones educativas incorporaron temas sobre respeto e inclusión en sus planes de estudio. El impacto fue mucho mayor de lo que Clara imaginaba. Lo que nació de una humillación se transformó en un legado colectivo. Así comienzan las revoluciones silenciosas, no con gritos, sino con gestos que resuenan. Con el tiempo, Clara recibió invitaciones para representar al sector en foros internacionales. En una conferencia sobre responsabilidad social, fue ovacionada de pie por líderes de más de 50 países. Pero lo que más la emocionó no fueron los aplausos, sino una carta que recibió de una antigua trabajadora de limpieza que decía: «Hoy siento orgullo de usar mi uniforme. Ya no es un disfraz, es un símbolo de dignidad». Esa carta, guardada con cuidado en su carpeta de trabajo, le recordaba cada día el motivo por el cual hacía lo que hacía. La transformación no se detuvo allí. El hotel creó una fundación dedicada a la formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo cursos de hospitalidad, idiomas y comportamiento ético. Clara insistía en que el proyecto fuera gratuito y que los alumnos participaran también en actividades de voluntariado.
Quien aprende a servir con amor, aprende a liderar con propósito, decía. En poco tiempo, muchos de esos jóvenes fueron contratados por el mismo grupo hotelero, transformando no solo sus vidas, sino también la imagen del sector. Pero, en el fondo, el mayor legado de Clara no estaba en las conferencias ni en los programas sociales, sino en la forma en que trataba a las personas en el día a día. Seguía saludando a cada empleado por su nombre, agradecía personalmente a quienes se destacaban y se aseguraba de escuchar incluso a los más tímidos. Creía que liderar no es estar por encima, sino estar junto, y esa cercanía la convirtió en un ejemplo vivo de coherencia. Mientras muchos líderes se perdían en la vanidad de los reflectores, Clara mantenía los pies firmes en el suelo, el mismo suelo donde, un día, la confundieron con una limpiadora. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su serenidad, respondió algo que pocos esperaban. Aprendí a transformar el dolor en herramienta. Explicó que la humillación del pasado fue el combustible de la compasión del presente. Y ese es justamente el punto que diferencia a los que solo vencen de los que realmente evolucionan, porque vencer es demostrar algo a los demás, evolucionar es aprender a servir. Clara lo comprendió muy pronto, y quizás por eso se volvió tan excepcional en un mundo donde el poder aún se confunde con superioridad. Años después, en una entrevista especial para un documental sobre mujeres inspiradoras, Clara regresó al hotel donde todo comenzó. Caminó por los mismos pasillos, saludó a los nuevos empleados y notó algo que la conmovió profundamente. El respeto se había vuelto parte del paisaje. Ya no era un comportamiento ensayado, era natural. Y en ese momento, al mirar su reflejo en la ventana, vio más que a una ejecutiva exitosa. Vio a una mujer que había triunfado sin tener que pisar a nadie. Al final del documental, le preguntaron qué le diría a aquella versión de sí misma que fue humillada en el vestíbulo años atrás. Sonrió y respondió, le diría que no cambie nada, porque a veces la vida nos pone de rodillas solo para enseñarnos a levantarnos con más conciencia. Esa frase cerró la película y se difundió por las redes, conmoviendo a millones de personas en todo el mundo. Y así fue como la historia de Clara dejó de ser solo una historia sobre prejuicio. Se convirtió en una parábola sobre humanidad. Un recordatorio poderoso de que la grandeza no está en quien es servido, sino en quien sirve con respeto, que la verdadera elegancia no se mide en marcas, sino en actitudes. Y que al final, todos llevamos uniformes, algunos visibles, otros invisibles, y lo que realmente define nuestro valor es la forma en que tratamos a quien los usa. Al final, la historia de Clara no trata solo de prejuicio, es sobre el espejo que la vida nos pone delante, mostrando cuánto aún necesitamos aprender sobre humanidad. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, su profesión o su forma de expresarse? La verdad es que, en algún momento, todos hemos sido el gerente, apresurados, distraídos y cegados por la vanidad, pero la vida, con su ironía silenciosa, siempre encuentra una manera de ponernos en el papel opuesto, para que sintamos en carne propia el peso de la mirada que alguna vez lanzamos a otro. Y es en ese intercambio de papeles donde despierta la conciencia. Clara nos enseña que el respeto no es una cortesía, es una responsabilidad, un compromiso con el otro y con uno mismo, porque la forma en que tratamos a alguien que no puede ofrecernos nada a cambio, revela la esencia de nuestro carácter. Ser amable con quien te sirve café es fácil. El desafío está en mantener la misma amabilidad con quien limpia el suelo que pisas. El gafete puede darte poder, pero es el carácter el que te da dignidad. Y esa es una diferencia que muchos aún no entienden, especialmente los que confunden liderazgo con superioridad. La lección de Clara trasciende las paredes de un hotel, se extiende a las empresas, las familias, las escuelas, las relaciones e incluso a las redes sociales, donde el juicio se ha vuelto pasatiempo y la empatía, un artículo raro. ¿Cuántas veces has visto a alguien siendo ridiculizado solo por ser diferente? Es fácil reírse de quien se equivoca, cuando nunca has tenido que pedir ayuda, pero lo que hace grande a alguien no es el número de me gusta que recibe, sino la forma en que usa su influencia para construir, no destruir. Clara lo hizo. Usó el poder que tenía para elevar, no para humillar. Y eso es lo que diferencia a los líderes de los jefes, a los humanos de los personajes.
Cuando el gerente se arrodilló ante ella arrepentido, Clara no lo expuso, lo acogió, y ahí está la mayor lección de todas. El perdón no es debilidad, es fuerza en su estado más puro. Castigar es fácil, levantar es lo difícil, y si lo piensas bien, la vida también te ha perdonado muchas veces, te ha dado segundas oportunidades, incluso cuando te equivocaste gravemente. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente con los demás? El perdón es el antídoto más poderoso contra el orgullo, y el orgullo a su vez es el veneno más lento del alma. Destruye en silencio, alejándote de las personas que más importan. El mundo necesita más claras, personas que eligen la conciencia en lugar de la vanidad, la empatía en lugar de la prisa, y el ejemplo en lugar de la imposición. Gente que entiende que cambiar un entorno no es gritar más fuerte, sino actuar diferente. Y tal vez esta historia haya llegado hasta ti por una razón, para recordarte que se puede ser firme sin ser cruel, ser respetado sin ser temido, y crecer sin tener que disminuir a nadie. El verdadero éxito es aquel que puede compartirse sin vergüenza. Ahora detente y piensa, ¿quién has sido en tus propias historias? ¿La persona que juzga o la que inspira? ¿El gerente distraído que mide el valor por la apariencia o el líder que ve más allá de los uniformes? Es una pregunta incómoda, y debería serlo, porque mientras no te permitas desconstruir tu mirada, seguirás repitiendo los mismos errores con rostros distintos. El cambio comienza en cómo saludas, escuchas y valoras. Es simple, pero requiere coraje. ¿Y si te dijera que a veces, el destino pone en tu camino a alguien simple solo para probarte? Que la mujer que te atiende en la caja, el repartidor que te lleva un pedido, o el portero que te desea buenos días, pueden ser los espejos más honestos de tu humanidad. El respeto verdadero no depende de quién está frente a ti, sino de quién eres cuando nadie te observa. Esa es la esencia de lo que Clara vivió y de lo que tú puedes empezar a practicar desde hoy. Su historia se volvió viral, pero lo que realmente importa no es la fama, sino el eco, porque lo que perdura no es la voz, sino el ejemplo, y su ejemplo sigue inspirando a empresas enteras, generaciones de líderes y personas comunes que entendieron que el éxito sin empatía es solo ego bien maquillado. El lujo del mañana no será el dinero, sino la conciencia. Las marcas más valiosas del futuro no estarán en vitrinas, sino en las actitudes. Y si quieres construir un legado que realmente valga la pena, comienza siendo amable hoy con aquellos que el mundo suele ignorar. Lo más fascinante es que Clara nunca necesitó discursos largos para convencer a nadie. Simplemente vivió lo que creía. Y eso es lo que más falta en el mundo. Coherencia. Hablar de empatía es fácil. Practicarla cuando estás cansado, molesto o te sientes superior es la verdadera prueba. Y esa prueba, tarde o temprano, todos la enfrentaremos. La diferencia es que algunos aprenden con humildad, mientras otros prefieren seguir disfrazando su arrogancia de autoridad. Y el precio de eso es alto. Soledad, falta de respeto y arrepentimientos tardíos. Así que, antes de terminar, quiero provocarte. Si mañana perdieras tu cargo, tu coche o tu ropa elegante, ¿qué quedaría de ti? ¿El título o la esencia? ¿La gente te respeta por lo que eres o por lo que tienes? Esa respuesta vale más que cualquier diploma o bonificación, porque al final, el gafete cae, el estatus cambia, y lo que permanece es lo que sembraste en los demás. Clara sembró respeto y cosechó legado. Y si esta historia te tocó, tal vez sea hora de poner en práctica lo que enseña. Observa más, juzga menos, escucha sin prisa, da los buenos días con intención, acoge a quien está invisible. Los pequeños gestos construyen grandes transformaciones. Y quién sabe, quizá algún día alguien también cuente tu historia como ejemplo de empatía, grandeza y valentía silenciosa. Ahora te pregunto, con el corazón abierto, ¿qué recordará el mundo de ti? ¿El gafete que usaste o la humanidad que dejaste? Si esta reflexión te movió es porque ya estás listo para cambiar. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando estas historias que no son solo para ver, son para sentir, reflexionar y transformar la forma en que miras el mundo. Porque cada video aquí es un recordatorio de algo simple y poderoso. El respeto es el único uniforme que nunca pasa de moda.